¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches. Bueno, nos corresponde continuar con el desarrollo de la clase de la semana pasada, en donde abordamos la unidad 1. ¿Se acuerdan que esta unidad hacía un doble, de alguna manera, una doble exposición? Por un lado, la definición de derecho comercial y por el otro, esta cronología en etapas de la historia del derecho comercial. Simplemente para hilvanar una clase con otra, recordarles que nosotros habíamos ensayado una definición de derecho comercial y la conclusión que habíamos sacado de esa definición es que el contenido mismo, el núcleo central de la definición de nuestra disciplina es cambiante a partir del contexto histórico en que nosotros tratemos de definir al derecho comercial, al derecho mercantil. Y esto lo podíamos visualizar un poco más explícitamente cuando analizábamos justamente las etapas del derecho comercial. Y vamos a ver en este desarrollo histórico que cuando intentábamos definir al derecho comercial en la primera etapa, su definición quedaba constituida sensiblemente por los elementos caracterizantes de ese momento histórico, de ese contexto histórico. Cuando íbamos a la etapa 2, ¿no? Producida en el medio de la Revolución Francesa, y queríamos o pretendíamos definir nuestra disciplina, íbamos a ver que quedaba modificada sensiblemente también porque los elementos constitutivos caracterizantes de la nueva definición de derecho comercial respondían al contexto, al escenario en donde se estaba desarrollando el comercio y el derecho. Y lo mismo vamos a ver hoy, que en las tercera y cuarta etapa, que eran las que nos quedaban pendientes de tratar, sucede lo mismo. ¿Y qué concluíamos de todo esto? Concluíamos básicamente que la definición es dinámica y además expresa o sigue el ritmo de la propia realidad. Y saben que no la definición sola. El derecho comercial en sí siempre va a responder a esta característica. El derecho comercial es cambiante porque el objeto que regula es cambiante, es dinámico. Por eso la definición, si nosotros nos quedáramos con una definición de 200 años, ni siquiera, si nosotros nos quedáramos con una definición de derecho comercial que tuviera hoy por hoy una vigencia mayor a los 50 años, seguramente estemos trabajando con una herramienta conceptual anacrónica. Porque hoy 10 años es mucho en el comercio, en una economía, ni siquiera en una economía globalizada. Entonces, la primera conclusión que podíamos llegar a delinear en la clase de la semana pasada, insisto, en este abordaje de la unidad 1, concepto e historia del derecho comercial, era esto, el rasgo cambiante y dinámico de la definición. Y lo plantábamos o nos permitíamos parangonear esta máxima, esta afirmación que acabo de recordarles, en esta cronología, en 4 etapas, un poco reduccionista, porque en definitiva los procesos, los fenómenos se dan en los distintos lugares de maneras diferentes y en espacios de tiempo diferentes, pero naturalmente para que pueda ser inteligible y nosotros, en definitiva, estas clasificaciones siempre sirven para poder darle mayor comprensión, entendiendo las limitaciones de este tipo de clasificación, ¿no? Lo que deja fuera y la función que intenta cumplir. O sea, intenta cumplir básicamente esta función de permitirnos ver a nosotros, a nuestro derecho, como un derecho de excepción, un derecho excepcional dentro del ámbito del derecho privado y de alguna manera siempre atado muy fuertemente a el desarrollo de la propia realidad, ¿no? Entonces, como hicimos en la clase de la semana pasada, me voy a valer de estas filminas como para que ustedes tengan un anclaje visual y sea más fácilmente, me puedan seguir más fácilmente. Nosotros habíamos quedado acá, les recuerdo, ¿no? Como para ponernos en sintonía un poquito con la clase de hoy. Nosotros veníamos de desarrollar, acuérdense que en la doctrina se entiende que en lo que hace a la historia del derecho comercial podemos esbozar 4 etapas. Estas etapas se clasifican, digamos, según el elemento que caracterizante o predominante en cada una de ellas,
como subjetivo u objetivo. Si el elemento predominante es el sujeto, la persona, bueno, entonces vamos a poder afirmar que la etapa es de carácter subjetivo. Si en cambio es un objeto, bueno, vamos a tener la posibilidad de afirmar que nos encontramos frente a una etapa de carácter objetivo. Recuerden, en la primera etapa hablábamos los elementos más importantes, sin retomarla toda, porque, digamos, en la clase de hoy, por lo menos en la primera mitad, nos vamos a abocar a la tercera y cuarta, pero haciendo un repaso rápido, digamos, la primera etapa estaba caracterizada por el comerciante, por las corporaciones, y ese juego permitía a nosotros decir, bueno, acá está el sujeto predominando por sobre todos los otros elementos. Entonces, por eso decimos que esta etapa es de carácter subjetiva. Pero este elemento principal dentro de la primera etapa del derecho comercial cumple funciones. Siempre tratemos de entender la función que cada elemento, el rol que cada elemento tiene dentro de cada una etapa, porque eso es lo importante. Eso es realmente comprender de qué hablamos cuando hablamos de historia del derecho comercial. Esto no es un cuentito tipo El Principito. Bueno, El Principito también tiene muchísimas moralejas, pero no es simplemente un juego memorístico, sino más bien entender la función que esta exposición histórica juega en el entendimiento de nuestra disciplina hoy. Esto no es simplemente digamos, una hoja de ruta de cómo le fue al derecho comercial hasta llegar a nuestros días. No, es entender la historia del derecho comercial para comprenderlo mejor hoy en día. Entonces, como lo que predominaba era el sujeto, ese sujeto cumplía una función fundamental en establecer el límite, el alcance de nuestra disciplina, el alcance del derecho comercial. Entonces, el comerciante, la corporación, servían, acuérdense, para establecer un derecho de excepción, un derecho que se regulaba básicamente por normas excepcionales, de carácter más bien consuetudinario, muy relacionado con las costumbres en esta primera etapa, y además sometido a una jurisdicción también especial, que eran los juzgados, si se me permite, en realidad los consulados que tenían cada una de estas corporaciones dentro de su seno, dentro de su estructura, ¿de acuerdo? Entonces, acá tenemos un sujeto que es el elemento constitutivo y que nos permite a nosotros decir que es una etapa subjetiva, pero lo importante es entender que la función que tenía es delimitar el alcance de nuestra disciplina. Y asimismo, esta realidad era tomada para definir el derecho comercial en esta etapa. Entonces, en el centro, nosotros podíamos decir que el derecho comercial en la primera etapa era el conjunto de normas y principios tendientes a regular la actividad del comerciante. Ahí está el comerciante, el sujeto como núcleo duro de esta primera etapa. Entonces, en la segunda etapa, decíamos, hay un cambio, Revolución Francesa de por medio, porque por todo el escenario que había explicado, acuérdense que la Revolución Francesa no es una revolución de carácter, no es un cambio de carácter legal y nada más, mucho más amplio que esto, una revolución política, social, militar, económica y también legal, sí, por supuesto. Y decíamos que ese elemento primordial en la primera etapa, que era el sujeto, que era la persona, que era el comerciante, iba a intentar ser modificado por un objeto. ¿Cuál era este objeto? El acto de comercio sobre el que se construía la teoría del acto de comercio. Básicamente el legislador revolucionario, acuérdense que los códigos napoleónicos fueron proyectados en la primera etapa de la Revolución Francesa y después por las dificultades propias de la Revolución Francesa en cuanto a generar cierta estabilidad política e institucional, impidieron que se promulgaran los códigos sino hasta la llegada de Napoleón. Por eso se los conoce como código napoleónico, pero fueron proyectados un puñado de años antes. Entonces, una de las dificultades con las que se encontraba el legislador es que antes, en la primera etapa, quedaba realmente claro cómo se delimitaba la frontera de nuestra disciplina, del derecho mercantil. Porque era un derecho de excepción regulado por los comerciantes y para los comerciantes. Y ahora, ¿qué hacemos? Abrimos el desarrollo del comercio a todas las personas. Las leyes comerciales que las hay, ¿hasta dónde van a tener competencia? ¿Quiénes la van a regular? Bueno, en cuanto a quiénes, se establecieron jueces con competencia especializada en derecho comercial. Ya no, dentro de las corporaciones, no, jueces que tendían a regular a todas las personas,
pero por supuesto que su competencia eran las leyes comerciales. Ahora, las leyes comerciales a nivel fáctico, ¿hasta dónde alcanzaban? Bueno, antes alcanzaban hasta lo que hacía el comerciante, pero desaparecida la corporación, la matrícula y por ende el comerciante como tal. Nosotros necesitábamos un nuevo elemento justificante, en el sentido técnico de la palabra, un nuevo elemento delimitador del derecho mercantil. Y se intentó construir con el acto de comercio. Ahora, ¿qué pasaba? Lo hemos dicho, el acto de comercio tenía sus propias falencias, porque fue imposible definirlo, fue imposible englobar, enmarcar todo el universo de casos, de actos que eran considerados parte integral del desarrollo del comercio históricamente en una única definición legal. No se pudo construir una definición legal o doctrinaria que pudiera nuclear pacíficamente todos los casos que hasta ese momento eran considerados o que se realizaban como actos dentro del desarrollo mismo del comercio. Entonces esa era la propia falencia. Otra de las falencias que se señalaban es que el acto de comercio regulado en el Código Napoleónico de 1807, al momento de promulgarse esta ley, ya algunos juristas franceses decían es un código desactualizado porque se había proyectado 8 años antes. Entonces, en nuestra materia, en donde el objeto regulado por nuestra disciplina es sumamente dinámico, lo señalo una vez más, hasta 8 años hacen mella en la cuestión. Entonces, ya era un código que nacía, si se me permite, con cierta crítica en cuanto a su desfasaje con la realidad. Y con este escenario previo nos introducíamos en esta tercera etapa, en donde se retomaba la superioridad, el predominio del elemento subjetivo, ¿no? En el núcleo, en el eje central, en el tabulador, como vamos a ver ahora de esta tercera etapa. A ver, decíamos que la teoría del acto de comercio un poco ya nace, se crea con falencias que le son propias. Porque, claro, de alguna manera es resultado de una necesidad, de una urgencia, de una imperiosa necesidad de reemplazar y suceder y entrar o poner en funcionamiento un derecho que es fundamental para poder mantener estable la economía de un país, y ante la desaparición de la corporación y del comerciante, bueno, al legislador se le ocurre esa solución de alguna manera poco creativa o falta de cierta experiencia que permita establecer la idoneidad o no de esta nueva construcción objetivo, que en la etapa 2 fue el acto de comercio. Entonces ya hasta se puede decir que nace erosionada la teoría del acto de comercio. Sin embargo, esas dificultades que muestra en su propio nacimiento van a continuar agravándose a lo largo del tiempo. Máxime cuando nos introducimos en un siglo XIX que va a ser testigo de una fuerte consolidación del capitalismo industrial, ¿no? O sea, ya superadas las primeras etapas de la revolución industrial, de las dos revoluciones industriales, se asiste durante el siglo IX, durante todo el transcurso del siglo IX, a un cambio muy fuerte en todos los órdenes de la vida. Miren, los historiadores y los economistas siempre señalan lo mismo. El siglo XVIII y el siglo fundamentalmente XIX es un siglo en donde los cambios en el orden tecnológico, en el orden organizativo, en la producción bruta interna de cada uno de los países, es o registra números que superan, pero por muchísimo, o sea, es un despegue que no se había dado nunca en la historia de la humanidad, ¿no? Es descabellado cuando uno ve un gráfico de lo que estamos hablando, vemos una línea apaisada durante 1800 años, y de repente en el siglo XVIII esa curva tiene un puñado de años, en 50 años, un despegue impresionante. Por supuesto que esta realidad que se traduce en gráficos, por supuesto que impacta en todos los órdenes, impacta por supuesto en las formas de organizar el mercado, en las formas de organizar el trabajo, la producción,
pero también impacta en el derecho, ¿de acuerdo? Recuerden siempre esto, nosotros en el derecho comercial siempre vamos a estar con este binomio de realidad-derecho, ¿no? Y justamente en nuestra disciplina se da la particularidad que la realidad siempre precede al derecho, siempre la supera. Entonces, siempre el derecho comercial, en definitiva, va a ser resultado de una realidad previa que le da justificación, o sea, esas modificaciones, esas nuevas construcciones que se dan a nivel legislativo, básicamente son fruto de la necesidad fáctica, ¿no? Entonces, obvio, si ya en el propio nacimiento de los códigos napoleónicos encontrábamos un legislador que estaba acostumbrado de repente a una realidad que en un puñado de años, si bien ya estaba en tren de ser modificada, pero en un puñado de años se ve drásticamente cambiada, ese andamiaje legal, esas herramientas legales para regular una realidad que en un puñado de años cambia, es básicamente se desactualiza y queda anacrónico, ¿no? Imagínense cuando empezamos a multiplicar, y ya no hablamos de 10 años, sino hablamos de 100 años. O sea, imagínense la realidad que intenta regular un código napoleónico de 1807, proyectado todavía años antes, con la realidad económica que nos vamos a encontrar a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. El mundo cambió. La globalización siempre existió, pero nunca fue tan profunda, tan rápida, tan barata y tan extensa como va a suceder en el siglo XIX y en el siglo XX. Entonces, obviamente que esa consolidación de todas las características del capitalismo industrial, como acabo de mencionar, tiene un impacto muy fuerte, como en su momento cuando veamos empresa vamos a dedicarle algunos minutos más a cómo se modifican las formas y los modos de organizar el trabajo y la producción en el seno de una empresa. Por ahora me quedo con esto de esta modificación que se da en el siglo XVIII y en el siglo XIX, fundamentalmente en el siglo XIX, tiene un impacto enorme en el ámbito económico, pero también en el legal. Deja desactualizado cualquier instituto que no esté o no haya sido construido mirando esa nueva realidad, ¿no? Ese desfasaje es muy evidente al momento de tratar de utilizar la teoría del acto de comercio para regular una realidad sumamente distinta y a su vez distinta y dinámica, porque no solo que cambió, sino que se sigue modificando. De ahí todas las falencias históricas que tiene el acto de comercio desde el punto de vista de su funcionalidad para delimitar el alcance de nuestra disciplina, ¿no? Y es casi ridículo que haya tenido, bueno, en el caso alemán, 90 años de vigencia la teoría del acto de comercio, en el caso de Italia casi 140 años, en el caso de la Argentina y otros países de derecho continental, Latinoamérica, parte de Europa, el acto de comercio ha tenido vigencia hasta el siglo XXI, ¿no? Obviamente que erosionado, modificado por la práctica, todo lo que ustedes quieran, pero legalmente vigente todavía. Entonces, todas estas falencias, producto de este desfasaje entre realidad y derecho, entre realidad y leyes, más puntualmente hablando, van a tener algunos hitos históricos que de alguna manera se muestran como síntomas de las propias dificultades del núcleo de la era anterior para regular este nuevo escenario totalmente distinto. Y uno de estos síntomas es la modificación que se produce en Alemania, en el código alemán, en donde se supera ya el acto de comercio y se establece, se vuelve una figura del comerciante, no como nosotros la conocemos en la etapa 1, digamos, de la historia del derecho comercial, sino con ciertos rasgos mucho más dinámicos, mucho más cambiantes, pero se le da autonomía al comerciante, más bien empresario, como nuevo agente delimitador del derecho mercantil, ¿no? Entonces se corre de un elemento estrictamente objetivo, como es el acto de comercio, y se le vuelve a poner el foco, digamos, en la figura del comerciante, ya más bien devenido
en empresario con cierta autonomía para establecer, decía, la frontera del derecho comercial. También, digamos, uno de los antecedentes, junto con el Código Suizo, más fuerte en cuanto a unificaciones de lo que es las dos grandes ramas del derecho privado, tenemos que citar el Código Italiano de 1942, en donde se produce una unificación metodológica entre derecho comercial y derecho civil, como tenemos hoy en nuestro código, y además se deroga la figura del acto de comercio o el tratamiento del acto de comercio y se le da personalidad jurídica a la empresa. Es importante entender que en el código italiano se le da personalidad jurídica a la empresa, situación que no se replica en nuestro código. Por supuesto que nosotros tenemos una fuerte incidencia de la empresa en nuestro derecho. Eso no se niega. La empresa es muy importante para el derecho italiano como lo es para el argentino. La gran diferencia es que para el derecho italiano la empresa es sujeto de derecho y para el derecho argentino, como vamos a ver en su debido momento, la empresa es objeto de derecho. No es un ente susceptible de adquirir derechos y obligaciones. Es un objeto, ¿de acuerdo? Entonces, para mostrar cómo predomina la subjetividad en esta tercera etapa, en momentos, en tiempos y de formas distintas, citamos lo que pasa en Alemania, en donde vuelve un poco a fijarse en la figura del comerciante barra empresario, y también tenemos el caso del Código Italiano, en donde se hace ahínco, es en la nueva construcción de la empresa como núcleo duro de esta tercera etapa, pero la empresa sujeto. La empresa y el empresario como sujetos. Por ende, hablamos de empresa hablamos de esta tercera etapa como subjetiva porque la empresa es un sujeto. Si nosotros no, de alguna manera nos quedáramos con el tratamiento de, por ejemplo, nuestro código donde la empresa es objeto, no podríamos decir que esta etapa es subjetiva porque bajo la normativa vigente en nuestro país hablamos de objeto de empresa a objeto, ¿de acuerdo? Pero como en Italia se construyó una persona jurídica, entonces decimos que la empresa es sujeto y prevalece el elemento subjetivo en esta tercera etapa, ¿no? Otra de las características que podemos citar, hay muchos, ustedes van a ver que en el manual, en cada una de estas etapas, se agregan elementos, digamos, o fenómenos o procesos que son de alguna manera muy importantes en cada uno de los momentos en los que se desarrollan estas etapas, muchos de los cuales yo voy recortando porque me interesa fuertemente que ustedes identifiquen la vinculación directa que hay entre la definición de derecho comercial y las distintas etapas, y al mismo tiempo se puedan visualizar, por lo menos en esta exposición oral en la clase, cuáles son los elementos caracterizantes de cada una de estas etapas. Después, el manual completa con algunos procesos, fenómenos, institutos que también son importantes en cada uno de estos momentos, como lo que se da en la tercera etapa, comienzo del siglo XX, o mejor dicho, más que comienzos, mediados del siglo XX, en donde el derecho público empieza por primera vez a introducirse, a tener un alcance, un impacto dentro del derecho privado y por ende también dentro del derecho comercial. Momento, repasemos hasta acá. Primera etapa, subjetiva, comerciante, corporaciones. Segunda etapa, objetiva, acto de comercio y sus falencias. Tercera etapa, la erosión todavía mayor de estas dificultades del acto de comercio como agente delimitador y el surgimiento de una nueva etapa subjetiva que según el país se va a dar en distintos tiempos, en distintos momentos y va a prevalecer un nuevo agente delimitador diferente. En el caso de Alemania, la figura del comerciante barra empresario con una autonomía y en el caso del Código Italiano, la empresa como sujeto de derecho. Ahora bien, el rasgo siempre cambiante, insisto, de una economía globalizada como la que se va a dar en el siglo XX, especialmente en la etapa de posguerra, una consolidación del proceso de globalización en la segunda mitad del siglo XX, también va a, de alguna manera, mostrar el lado flaco de estos institutos como la empresa, como agente delimitador o núcleo duro de nuestra disciplina.
Y va a surgir en algunos sistemas, no en todos, en otros va a seguir prevaleciendo la figura de la empresa, quizás un poco resignificado como sujeto de derecho y agente delimitador, pero en algunos países, como en el nuestro, va a surgir una nueva etapa en donde se va a volver a poner de alguna manera el acento en un elemento objetivo, pero ya que nada tiene que ver con el acto de comercio, sino más bien con un elemento, digamos, siempre permanente dentro del desarrollo de la actividad empresarial, que es esa justamente, la actividad, ¿no? Y el elemento nuclear entonces va a pasar de ser de la empresa sujeto a la actividad que la empresa desarrolle. Esa actividad, por supuesto, es un objeto, un conjunto de objetos. Lo que se va a pretender en esta etapa regular más fuertemente es la actividad, proteger más fuertemente la actividad. No es que se va a dejar de proteger a la empresa, al empresario, a los trabajadores, no. No estamos diciendo de que asistimos a un momento, a una etapa del derecho comercial donde lo que importa es la actividad y todo lo que rodea la actividad no se tiene en cuenta por el legislador. Al contrario, lo que en esta cuarta etapa, de alguna manera, el especialista se percata es que quizás para resguardar a los distintos actores que de alguna manera participan en el escenario comercial, en el escenario económico, el elemento fundamental a proteger es la actividad, porque la actividad va a permitir, en definitiva, la sustentabilidad del sistema y, en definitiva, la posibilidad de que los distintos actores que participan en el escenario económico puedan beneficiarse. Si no hay actividad no tenemos nada. Podemos tener a un patrimonio, una empresa protegida, regulada, pero si nosotros no ponemos en funcionamiento esa empresa, si no protegemos la actividad que esa empresa desarrolla, mal puede sacarse algún beneficio de una regulación que desatienda justamente ese punto esencial. Esto es lo que percibieron los especialistas, que para que todo el sistema funcione, lo primero que hay que, si nosotros queremos proteger, por ejemplo, al trabajador, lo primero que tenemos que hacer es proteger la actividad. Porque si protegemos nada más que al trabajador, nos ocupamos muy bien por ello de proteger al trabajador, o si se quiere, para cambiar de enfoque, hasta ideológico, si lo único que pretendemos es proteger al empresario como tal y sus intereses, pero desatendemos, en definitiva, aquello a lo que se dedica el empresario, que es en definitiva en lo que participan los trabajadores, que es la actividad, bueno, podemos en definitiva encontrarnos con una protección que en los hechos resulta abstracta, resulta incompleta, insuficiente y hasta mal orientada. Esta tercera etapa es más bien entendible si la analizamos desde el punto de vista de los ejemplos. Por eso yo pongo diversos ejemplos para que podamos terminar de entender de qué hablamos cuando hablamos, porque realmente es una vuelta de rosca interesante que se da en doctrina y muchas veces se replica a nivel legislativo. Y por eso es importante citar ejemplos, para que sea más claro, para que ustedes puedan realmente entender a qué nos referimos cuando decimos que el especialista en derecho comercial advirtió que la actividad es lo importante a proteger en nuestra disciplina. Fíjense ustedes, hay muchos casos, podemos citar una enormidad de casos, pero a mí me gusta mucho utilizar uno que ustedes van a ver en la propia ley de concursos y quiebras. Está el Instituto del Salvataje, que existe hace mucho, pero no hace tanto, si mal no recuerdo, en el 2006, a través de una reforma legislativa de la ley de concursos y quiebras, se permitió que, voy a simplificar para no meter mucho contenido de concurso, pero si el proceso concursal, que lo que tiende es a evitar que la empresa quiebre, falla en cuanto a su desarrollo, o sea, uno tiene que negociar con los acreedores, si esa negociación falla, tenemos como una doble vida, una vida más, que es el salvataje. En el salvataje, lo que se va a permitir es que venga alguien y compre la empresa. Quizás ya están familiarizados un poco con lo que estoy diciendo a partir del caso Vicentín. En ese salvataje pueden participar los propios acreedores, terceros interesados, y se le da el changüí, si se me permite el término, de que el propio concursado
vuelva a tener la posibilidad de renegociar la deuda con los acreedores. Solamente porque activan interesados este proceso de salvataje. Pero no voy a esto, no importa si se marearon un poco en lo que acabo de decir. Me quedo con que entiendan que el salvataje es la posibilidad de que venga un tercero a adquirir la empresa para que no quiebre, fracasado que fue la negociación original dentro del concurso. Y en el 2006 se le dio la posibilidad de que ese salvataje, fíjense ustedes, sea desarrollado, llevado adelante o se pueda presentar como interesado una cooperativa de trabajadores, de los propios trabajadores de la empresa concursada. ¿Por qué? Fíjense cómo sirve de buen ejemplo para entender que lo primero y principal que busca el legislador es proteger la actividad. Que esa empresa no quiebre, aunque cambie de dueños, porque lo esencial acá es hacer pervivir en el tiempo la actividad, el desarrollo de la actividad. No importa que vayan nuevos dueños. Y aún no importa quién sea ese nuevo dueño, porque hasta se le permite la posibilidad de que el trabajador, que antes cumplía el rol justamente pura y exclusivamente de trabajador, de prestar ese servicio laboral, ahora se puede a través de una cooperativa, digamos, edificar, parar como nuevo dueño de la empresa. Entonces, el legislador intenta, con este tipo de reformas, salvar la actividad, lo esencial, porque si nosotros no salvamos la actividad, si nosotros no protegemos la actividad, en definitiva, no hay forma de proteger al trabajador, ni tampoco al empresario, ni tampoco a los acreedores, que también seguramente sean empresarios. Es un muy buen ejemplo de cómo, a partir de esta nueva resignificación de nuestra disciplina en esta cuarta etapa, se entiende justamente que la actividad es el pilar fundamental sobre lo que después se va a construir una revolución mucho más vasta, no es la actividad y nada más. Es la actividad como base para poder proteger a todos los demás actores involucrados en el proceso, ¿se entiende? Esto también implica una resignificación del viejo y conocido y clásico concepto de patrimonio, ¿no? Patrimonio como derecho personalísimo de las personas y esa relación de apropiación y punto, y una definición más bien clásica y estricta, rigurosa, y en definitiva, esta forma de hacer predominar la actividad en esta cuarta etapa intenta impregnar a este patrimonio de una funcionalidad mucho más dinámica que la que clásicamente, antes era patrimonio de derecho personalísimo, está bien, sigue siendo así, no es que no sea un derecho personalísimo, pero esa relación tan estricta entre patrimonio y persona, bueno, se intenta flexibilizar a los efectos funcionales, o sea, bueno, que ese patrimonio siga operando en beneficio de todos, o de la mayoría, o de los que más lo necesitan en definitiva. Porque, como acabo de citar en mi ejemplo, ¿quién va a ser el peor perjudicado con la quiebra de una empresa que el propio trabajador? Por supuesto que el empresario se ve fuertemente afectado, muchos acreedores también van a poder, pero el trabajador, digamos que dentro de estos actores involucrados, puede ser uno de los actores más frágiles dentro de este escenario. Entonces, interpretar el concepto histórico de patrimonio un poco desde su función en esta era, ¿no? Una función que básicamente, una función en la que toma un rol fundamental la actividad, ¿no? Esa actividad, insisto, que se intenta proteger más fuertemente en esta cuarta etapa y que de alguna manera, como es un objeto la actividad, podemos caracterizar a esta última etapa del derecho comercial como objetiva, ¿de acuerdo? Y así también podemos, como lo hicimos en las otras etapas, modificar, ayornar, adaptar, actualizar la propia definición de derecho comercial como hicimos en su momento, como ese conjunto de normas y principios tendientes a regular la actividad económicamente organizada. Pero, insisto, todo este desarrollo en etapas de la historia del derecho comercial nos sirve fundamentalmente para desprender, concluir
esa característica dinámica de nuestra disciplina y siempre cambiante, pero además cambiante no por un análisis histórico, sino por una necesidad. Nuestra disciplina tiene que modificarse siempre lo mayor posiblemente a la luz de lo que pasa en la propia realidad, ¿de acuerdo? A partir de lo que pasa en la experiencia, a partir de las virtudes, de los logros o frustraciones que las etapas previas nos van dejando como enseñanza, ¿no? Entonces, el legislador en nuestra disciplina tiene que ser un legislador mucho más atento a lo que va sucediendo, al contexto en el cual se va desarrollando. Imagínense en un país como el nuestro, en donde por diversos motivos históricos sufrimos crónicamente de crisis económica. Un legislador que tiene que estar atento y que lamentablemente no siempre está a la altura, primero y principal por cuestiones típicas y hasta burocráticas, ¿no? O sea, no es fácil legislar, reformar, consensuar políticamente, ¿no? Y otro poco también por no entender lo que acabamos de mencionar. Por eso nuestra disciplina también es importante estudiarla desde el punto de vista teórico, como lo hacemos. Es importante entender que el derecho comercial, el derecho económico, tiene que ser cambiante en beneficio de todos y todas, ¿sí? Bueno, espero que haya sido claro el desarrollo de estas 4 etapas, de subjetiva, objetiva, subjetiva, objetiva, la función que cada uno de los elementos caracterizantes cumplió en cada una de las etapas y fundamentalmente la vinculación que tiene con la propia definición del derecho comercial y que va a ser retomada esta vinculación en las clases venideras, ¿de acuerdo? Como nosotros ya vamos a iniciar en esta segunda parte, aunque sea mucho más breve, de la clase de hoy, con paradigmas de derecho comercial. Entonces, yo pretendo que ustedes estas primeras 10, 15 clases que vamos a tomar, no la analicen como un sistema compartimentado, ¿no? Atomizado, sino que todas las clases van estableciendo un peldaño más dentro de una estructura mucho más compleja de analizar. La definición se analiza a partir del desarrollo de las etapas históricas. Las etapas históricas, a su vez, sirven como andamiaje para el desarrollo de los institutos y procesos que vamos a ver con posterioridad, como voy a introducir ahora paradigma, como vamos a ver empresas, como Leonora en la clase pasada vio obligaciones. Estas obligaciones del comerciante es que están muy fuertemente identificadas o que tienen una relación muy directa con esta cuarta etapa, ¿no? Esta resignificación de las obligaciones del empresario tiene que ver con los objetivos que en esta cuarta etapa se persiguen, ¿de acuerdo? Entonces, está todo de alguna manera interrelacionado y eso es el desafío que nosotros pretendemos que ustedes del que ustedes se hagan cargo, ¿no? De tratar de comprender esta primera parte de la materia en un sentido universal, ¿no? En un sentido global, no en clases atomizadas, separadas, acartonadas. Bien, simplemente que para simplificar la clase de la semana que viene, voy a introducir brevemente la cuestión de los paradigmas dentro del derecho privado. En realidad, paradigmas como, esta es la unidad 4, ¿no? El paradigma es un concepto que aplica para cualquier ciencia, ¿no? Se recordarán ya algunos del secundario, otros del CBC, uno de los, digamos, uno de los teóricos que más fuertemente arraigó el concepto, sino uno de los primeros que arraigó el concepto de paradigma fue Kuhn, ¿no? Este concepto de paradigma está fuertemente ligado con la definición de ciencia normal, ¿no? ¿Qué es una ciencia normal? Es esa investigación, ese conjunto de investigaciones basado o basadas en una o más relaciones científicas pasadas, ¿no? Que ya sucedieron, reconocidas por una comunidad científica. Entonces, es un conjunto de investigaciones que de alguna manera tienen cierto reconocimiento en un grupo de especialistas. Y además ese reconocimiento tiene que perdurar de alguna manera en un tiempo lo suficientemente prudente como para que se consolide, como para que se afiance. Y además de alguna manera ser compartida por una comunidad de especialistas,
tiene que tener una función práctica y una función académica. Tiene que ser utilizada en determinadas prácticas, como por ejemplo, fíjense que esto aplica para cualquier cosa, por eso voy a citar este ejemplo. La producción de una vacuna, como para los textos en libros o en revistas académicas que desarrollen, discutan sobre básicamente esas investigaciones realizadas. Esto, que quizás parece más bien unas líneas aplicables para ciencias más duras que las humanas, es totalmente aplicable también para las ciencias humanas, para la economía, para la política, para el derecho, por supuesto. Entonces nosotros lo traemos, yo les había anticipado en la clase de presentación de la materia, que íbamos a importar algunos conceptos que iban más allá que el mero derecho, en este caso un concepto más bien del ámbito de la metodología, y que nos sirva a nosotros como base para poder interpretar cuáles fueron los cambios paradigmáticos que implicó la reforma. ¿De acuerdo? Esto es lo que nosotros vamos a introducir en la clase de hoy y vamos a retomar la semana que viene. A ver, en definitiva, ¿qué es un paradigma? El paradigma es ese campo de conocimiento que es compartido por miembros de una misma comunidad científica, por especialistas. Lo que Kuhn va a hacer es sugerir que ese campo común de conocimiento se defina como, o sea sindicado como matriz disciplinaria. Matriz porque en definitiva va a tener cierto orden lógico que hace comprensible los conocimientos, y disciplinario porque básicamente involucra a especialistas en la materia. No necesariamente yo estoy totalmente en contra de esto de alguna manera ensimismar las disciplinas, especialmente las humanas, encerrarlas en sí mismas, a eso me refiero. No necesariamente van a ser especialistas de la economía discutiendo de economías, especialistas de derecho discutiendo de derecho, especialistas de sociología. No. Esto tiene que estar, la relación tiene que ser interdisciplinaria, pero por supuesto que aún siendo interdisciplinaria va a afectar a cierto conjunto de especialistas y no a la totalidad de la población, ¿no? Se tiene que saber de lo que se está hablando para poder entender, comprender, apoyar o refutar ciertas teorías. Esta ciencia normal, estos paradigmas, no son inertes, ¿no? A lo largo del tiempo van cambiando. Yo sé que esto hasta parece redundante. Todo el tiempo lo de cambiar, sí, todo el tiempo lo de cambiar porque la realidad es así, es cambiante. Debe cambiar. Si la realidad a nivel discursivo de alguna manera se describe como una realidad que tiene que quedarse en un status quo, bueno, en ese tipo de discursos hay que sospechar. La realidad siempre necesariamente tiene que cambiar, tiene que evolucionar. Decía que los paradigmas, la ciencia normal, no es pacífica en su seno, aún mientras tenga vigencia, aún mientras estemos en una etapa de ciencia normal, donde hay cierto consenso con un campo de conocimiento, dentro del propio desarrollo de la ciencia normal hay microtensiones, ¿no? Esas microtensiones básicamente son debates que se dan en el seno del derecho, en el seno de la economía, en el seno de la política. Esas microtensiones son propias de la ciencia normal. Y de alguna manera se van generando algunos hitos, digamos, problemáticos de debate que pueden engendrar de alguna manera la erosión del paradigma vigente, ¿no? Lo que va a hacer el paradigma con estas tensiones internas es tratar siempre de neutralizarlo. Esa discusión, ese debate, esas rispideces que se dan dentro del seno, bueno, pueden ser neutralizadas. Básicamente un paradigma tiene que tener la capacidad de neutralizar las tensiones internas, porque si no estaríamos hablando de paradigma desde un punto de vista muy relativista, muy promiscuamente. El paradigma no cambia todos los días, ¿entiende? El paradigma realmente tiene que estar consolidado y esa consolidación va de la mano de la capacidad de neutralizar algunas tensiones internas. Lo que pasa que muchas veces sucede que esas tensiones internas son insuperables. Realmente empiezan a tener un volumen que ya impiden que el paradigma vigente, la ciencia normal vigente, la logre encapsular, asimilar.
insisto, esto aplica para todos, es muy, muy interesante ver esto a nivel político también, en los procesos políticos. Los procesos políticos se ve claramente cuando hay tensiones internas y esas tensiones internas son absorbidas por el sistema vigente. Y en otros lugares, esas tensiones, en otros momentos, perdón, esas tensiones son tan fuertes que rompen, generan una revolución. Una revolución que aplica tanto para el punto de vista político como científico. Entonces, esa revolución implica un cambio paradigmático. Se sale de un campo de conocimientos, de una matriz disciplinaria compartida, consensuada, se revoluciona, se rompe y se crea uno nuevo. Por supuesto, Kuhn y otros epistemólogos van a señalar que las matrices, aún las que son productos de las revoluciones, siempre traen una influencia de los paradigmas previos, ¿no? No se crean de la nada, esto se puede visualizar muy fuertemente cuando se hacen los análisis históricos, ¿de acuerdo? Pero ¿por qué estamos hablando de todo esto? Porque créanme ustedes que en el 2015, yo siempre señalo lo mismo, tuvimos la suerte de ser contemporáneos a un cambio paradigmático en nuestro derecho privado. En nuestro derecho en particular, ¿no? Se dan estos cambios paradigmáticos. Y el Código Civil y Comercial de la Nación, que se promulgó en agosto del 2015, básicamente implica un cambio paradigmático. Un cambio paradigmático que tuvo dentro del derecho privado una influencia muy fuerte en lo que hace al derecho comercial, hasta el punto de preguntarnos si el derecho comercial, los especialistas en derecho mercantil, en derecho económico, nos habíamos preguntado, bueno, ¿sigue subsistiendo el derecho comercial después de la reforma? ¿Sí o no? Bueno, tan fuerte fue el cambio paradigmático, ¿no? Y a eso nos vamos a dedicar la clase que viene, a ver cómo esa matriz disciplinaria que se sostuvo erosionándose a lo largo de todo el siglo XX, se sostuvo igualmente hasta entrado el siglo, al principio del siglo XXI, bueno, termina ese proceso de erosión con un cambio legislativo muy importante y que de alguna manera viene a coronar un proceso de tensiones internas que a la postre trae esta unificación de los códigos civiles y comerciales en nuestro país. Por supuesto que cuando hablemos entonces, a partir de la clase que viene, de los cambios paradigmáticos, vamos a hacer un análisis comparativo, teniendo como eje tabulador la reforma, entre cuáles fueron los paradigmas previos al 2015, cuáles son los elementos fundamentales de esos paradigmas previos al 2015 en nuestra disciplina, que un poco spoileé lo que viene en la clase que viene, porque no es otra cosa que lo que venimos hablando. Por eso yo decía, hay una imbricación muy fuerte entre las etapas de derecho comercial y lo que va a suceder en cuanto a la exposición de unidades en el libro, en la bibliografía de la materia y en nuestras clases, que es comerciante, etapa 1, acto de comercio, etapa 2, y cuáles son aquellos elementos del paradigma, elementos del nuevo paradigma después de la reforma del 2015, y cuál es el alcance y cuál es su interpretación. A eso nos vamos a dedicar en la clase que viene, lo voy a cortar acá simplemente porque ya ha sido una clase muy larga, pero vamos a repasar entonces en la clase de la semana que viene esta cuestión del comerciante, de dónde viene, su definición en el antiguo Código de Comercio, el acto de comercio, también sus antecedentes históricos, cómo fue tratado, qué función cumplía y qué influencia actual tiene el acto de comercio en nuestra realidad, ¿no? En nuestros días, ¿de acuerdo? ¿Fue derogado totalmente? ¿Sigue teniendo alguna influencia? Son las preguntas que dejo abiertas para la clase que viene, esperando que se entienda cuál es el sentido final de la clase, ¿no? Más allá que espero también que los conceptos hayan sido claros, lo que a mí me interesa y que de alguna manera es lo que nosotros vamos a evaluar, es que ustedes logren relacionar cada una de las cosas que nosotros vamos viendo, ¿de acuerdo? Bueno, esperando que haya sido claro, les agradezco a todos, por supuesto, como lo hago siempre, su atención y les deseo muy buenas noches. Gracias.